Vamos a ver quién recuerda que hemos estado hablando en esta escuela dominical, que comenzamos a hablar hace 2 domingos. Vamos a ver qué libro hemos estado estudiando. El libro de Santiago, ¿ok? Vamos bien, no hemos salido de los primeros 3 versículos, pero vamos bien. Y presten atención acá, por favor. Y he dado algunas características de este libro. Puedes avanzar ahí, creo que está la presentación allí. Dale, avanza a ver. No, esa no es. ¿No está la vieja? No la colocaron entonces, todavía esa no. Hemos hablado de algunas características del libro de Santiago. Vamos a ver cómo se llama el escritor de Santiago. Jacobo, ¿ok? Y también Santiago. ¿Por qué Santiago, hermanos? Por un cambio en la pronunciación de su nombre. Por ejemplo, en la King James, en la Biblia americana, se llama James, ¿ok? Santiago voy a pronunciarlo como se escribe, James, ¿ok? Lo mencioné la semana pasada. Aprendimos que esta carta fue dirigida ¿a quiénes? Ok, a los expatriados de la dispersión. Eran los cristianos que habían salido, que habían conocido de Cristo y habían sido expatriados. Ahora, ¿en qué lugares fueron expatriados las hermanas? Eso es un honrón. Ponto, Galacia, Capadocia. Usted va a meter el honrón hoy, ¿ok? Aprendimos que el escritor de Santiago, ¿quién fue? ¿Jacobo, hermano de Juan, o Jacobo, hermano de Jesús? ¿Ok? ¿Vimos por qué? Porque en Hechos capítulo 12, si no me equivoco, no recuerdo ahorita, lo tengo acá anotado, Jacobo, hermano de Juan, fue muerto, ¿ok? Por Herodes, fue muerto por él, y más adelante se menciona a otro Jacobo, y ese Jacobo era el hermano de Jesús. No creo que Jacobo, hermano de Juan, haya resucitado, ¿ok? O no era la voluntad de Dios que resucitara para escribir esta carta. Entonces ya ese Jacobo, hermano de ¿quién? De Juan, había muerto, y el que quedó era Jacobo, hermano de Jesús. Este hombre aprendimos que era un líder en la iglesia. Se cree que fue el pastor de la principal iglesia en Jerusalén, ¿ok? El encargado de esta iglesia. Es tremendo porque Jacobo no creía en el Señor, ¿ok? Jacobo no era un hombre piadoso cuando Jesús estuvo en la tierra, sino que luego que Jesús fue muerto, resucitado, él creyó en el Señor. Entonces, si usted tiene algún familiar que no cree en Jesús, hermanos, no pierda la esperanza. Amén. La semana pasada continuamos en el versículo 2. Vaya a Santiago capítulo 1, versículo 2, y me da un fuerte amén cuando esté ahí. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo ¿qué? Gozo. La semana pasada comenzamos a hablar del gozo en las pruebas, ¿ok? Y dice ahí la palabra de Dios, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La semana pasada aprendimos, hermanos, que el gozo no se trata solamente de una actitud o de nuestra apariencia. Obviamente hay momentos donde estamos llenos de aflicciones y usted lo menos que quiere es sonreír. Pero hablamos de un gozo que es una esperanza que no se pierde en nuestro corazón. Amén. Vimos que en Colosenses el apóstol Pablo dijo, está siempre gozoso, está hablando de una condición, ¿ok? De una actitud, pero Santiago dice, tened, ¿qué dice el versículo 2? Tened por sumo gozo, está hablando de una actitud, ¿ok? Entonces, yo entiendo, hermanos, que hay circunstancias que moldean nuestro gozo, ¿ok? Que moldean nuestra apariencia. Si usted tiene alguna enfermedad, si usted tiene un familiar enfermo, si usted está en ese valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, donde ha perdido un familiar, en ese momento su apariencia no es una apariencia de gozo y es lo natural. Pero, gracias, pero lo que el escritor acá dice es que no podemos perder la esperanza. Y la semana pasada estuve hablando, hermanos, de cuáles eran esas pruebas. No son pruebas por el pecado, no es que, bueno, yo estoy contento, pastor, porque es que tengo una prueba. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba? Es que no puedo dejar de escuchar música. No, eso no es una prueba, esa es su tentación, ¿ok? Esa es su concupiscencia. Pastor, yo estoy siendo probado. ¿Por qué? Porque es que en el trabajo, de vez en cuando, me ponen la prueba de llevarme una caja de clip, una engrapadora, de llevarme un billetico de $5. No, eso no es una prueba, hermano. Es una tentación y es pecado no el ser tentado si usted cae en la tentación. Yo quiero que usted pueda entender eso. Santiago dice en el versículo 2 que deben tener por sumo. Cuando dice sumo, hermanos, es grande, majestuoso, gozo, cuando os halléis en diversas
prueba. Esa semana aprendimos que todos los que estamos acá sentados vamos a vivir las mismas circunstancias, hermano, pero en diferente ¿qué? Tiempo. Algunos están hoy acá y no tienen nada. Gloria a Dios por eso. Usted está hoy sano, no tiene problemas económicos, no tiene problemas familiares, no tiene problemas con la comida, no tiene problemas en la iglesia, no tiene problemas en ningún lado. Pastor, todo está bien. Pero en algún momento usted va a pasar por ese valle donde van a venir los problemas. Pero debemos aprender a tener gozo en los buenos tiempos como en los tiempos malos. Amén. Y quiero continuar hablando de esta característica del cristiano, del gozo en las pruebas, pero quiero hablar el día de hoy, hermanos, cómo tener gozo en las pruebas, porque siempre hemos escuchado estar siempre gozosos, pero ¿cómo usted le dice a un padre que ha perdido un hijo que debe estar gozoso, hermano? Vamos a colocarnos en la circunstancia del que ha sido afligido. ¿Cómo usted le dice a un padre de familia que no tiene dinero para proveer comida, decirle estar siempre gozoso? Qué difícil es eso, hermano. Por eso lo que aprendimos primeramente es que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. El inconverso, hermanos, puede tener gozo, pero ese gozo no es esperanza. Es simplemente una alegría pasajera y momentánea como resultado de bienes, economía, ausencia de problemas. Pero el cristiano, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, es ese gozo producido sin dinero, en los peores momentos, en las peores circunstancias, algo que emana de su corazón. Y vamos a aprender el día de hoy cómo tener gozo, hermanos, en las pruebas. Porque mira lo que dice el versículo 2, vamos a leer desde el 2 hasta el 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no importa la circunstancia, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice, hermano? Produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hemos aprendido, hermanos, que el gozo no se trata solo de alegría, porque vimos que hay que estar gozoso, y cuando hablamos de estar es expresar un determinado estado del sujeto. ¿Alguien está gozoso acá esta mañana? Usted emana alegría, hermano. Mire, yo los veo y me alegro. Usted está hoy sonriente, amén, una sonrisa. Usted está hoy contento. Mire, usted está acá hoy sentado con la esperanza que Dios hable a su vida, amén. Pero algunas veces nuestro rostro, hermanos, no significa que estemos en el proceso de tener gozo en nuestro corazón. Cuando hablamos de tener, la palabra tener quiere decir, escuche bien, asir o mantener algo asido, agarrado, poseer, tener en su poder, mantener, contener, comprender o dominar. Cuando hablamos de tener gozo, hermano, es que usted ha aprendido a contener la esperanza en los peores momentos. Cuando murió mi suegro, hace ya creo que 3 años, si no me equivoco, esa semana previa, el devocional de esa semana fue, si no me equivoco, esperanza en el futuro. Hermanos, justamente esa semana de esa serie de devocionales de esperanza en el futuro, hablando de la pérdida de un familiar, esa semana murió mi suegro. Hermanos, y mi esposa me comparte, me dice, mira, Dios sabe en qué momento darnos lo que necesitamos. Ahora, parece casualidad, hermanos, las cosas que nos suceden o los mensajes que Dios puede darnos antes de los peores momentos. ¿Sabe por qué? Porque Dios le ama, hermano. Mire, Dios nos prepara para las peores circunstancias, aunque usted no lo crea. Gloria a Dios, hermano, si usted ha tenido que pasar por momentos difíciles, pero Dios le ha dado la oportunidad de antes estar todo bien. Mire, de antes usted poder estar con su familia. Pero cuando hablamos del gozo, hermanos, y vamos a ver cómo tener gozo en las pruebas, yo quiero que usted sepa que el gozo, hermanos, es una alegría inmensa de aquel que confía en Dios. Y usted está lleno de esperanza. Cuando hablamos de ese gozo, hermanos, es esa esperanza en las pruebas y no es olvidar los problemas. ¿Ok? Yo quiero que usted sepa eso. Yo no le voy a decir a usted el día de hoy, yo no le voy a reprochar porque usted recuerda los problemas. No, hermano, eso es algo personal, usted y Dios. Amén. Tal vez usted hoy en día tiene quejas contra Dios. Bueno, eso es usted y Dios. Usted va en algún momento a dar cuenta con Dios. Pero cuando hablamos del gozo, hermanos, en las pruebas, es esa esperanza que inunda más ese porqué para llenarnos de alegría en el futuro y de esperanza, a dejar que las quejas inunden nuestro corazón. Mire, cuando hablamos del gozo en las pruebas, es recordar lo que dice Romanos 8:28, y no vaya allá, dice,
Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice, hermano? Todas las cosas le ayudan a bien. Pero qué fácil es, hermano, leer esta porción de la Biblia cuando todo está bien. Amén. Mire, ese versículo me anima cuando todo está bien. Hermanos, es como cuando leemos Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice de Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Como cristianos, cuando todo está bien, hermanos, vemos un propósito en todas las cosas. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, olvidamos, y vaya allá a Juan capítulo 16, 33, Juan capítulo 16, versículo 33, dejo un marcalibros en Santiago, que es la epístola principal. Juan capítulo 16, versículo 33. Y bueno, las personas que nos sintonizan, a veces consideramos que ellos están bien porque están fuera del país, la mayoría, hermanos, pero las pruebas llegan en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y en cualquier nación. Amén. Y el gozo que tenemos, que debe tener un cristiano, no se debe caracterizar por su lugar, sino por el Espíritu Santo que posee. Amén. ¿Alguien está o ya están en Juan capítulo 16, versículo 33? Dice la Biblia: estas cosas, ¿qué dice? Os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, Juan capítulo 16 es donde el Señor Jesús le dice que Él iba a abandonarlos, pero iba a venir el Consolador. Le habla de las tribulaciones que iban a pasar, hermanos. Y el versículo 33 le dice: estas cosas les he hablado para que tengáis paz. Y en el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción. Hermanos, todo cambia desde la percepción que tengamos. Mire, usted puede estar en la mayor escasez de su vida, pero si usted tiene una percepción de que Dios es fiel, es bueno y le ha provisto, usted va a estar contento, con esperanza en su corazón. Mire, hermanos, usted puede estar en el valle más solo, en el valle de soledad más grande que haya tenido en su vida, pero si usted recuerda que Dios está a su lado, que Dios le acompaña, que Dios va a usted como poderoso gigante, hermanos, que Dios le sustenta, que Dios le cuida, usted va a pasar ese valle de soledad cerca de Dios. Mire, tal vez usted, hermano, está en una enfermedad, pero si usted recuerda que Él es el que sana todas sus dolencias, amén, mire, Dios puede sanarle. Y si no, hermano, usted confíe que Él es bueno y va a cuidar de usted, amén. Pero el gozo, hermanos, o la esperanza, mejor dicho, cambia desde la percepción que tengamos. Mire, cuando hablamos de los problemas, yo quiero que usted sepa que no hay nada que suceda que no esté en los planes de Dios. Y sí, hermanos, las circunstancias o las aflicciones son parte del plan de Dios en nuestras vidas. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2, sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero hermanos, como cristianos, siempre enfocamos las pruebas para el por qué y no el para qué. ¿Ok? Siempre la ausencia de esperanza es por los reproches que tenemos hacia Dios. Yo estoy seguro que todos acá en algún momento le hemos reprochado algo a Dios, hermano. En la peor circunstancia que hayamos tenido. En algún momento, mire, seamos la persona más santa que pueda haber, ¿verdad? Está el apóstol Pedro, está el apóstol Pablo, está usted, está ahí al lado de ellos. Hermanos, en algún momento, siendo sinceros, le hemos reprochado algo a Dios. Pudo haber sido una enfermedad, pudo haber sido una pérdida de un familiar, pero no se trata de no quejarnos, hermanos, se trata de inundar nuestro corazón de esperanza para que la esperanza saque las quejas. ¿Cómo tener gozo en las pruebas, hermanos? Bueno, dice, regrese a Santiago, por favor. Para tener gozo en las pruebas, hermanos, lo primero que usted debe tener presente en su vida, escuche bien, que son fuente de fortaleza y paciencia. Escuche bien, hermanos. Las pruebas son fuente de fortaleza y paciencia. Cuando esté en Santiago, capítulo 1, versículo 2, me da un fuerte amén una vez más. Dice la palabra de Dios, vamos a leer el 3, perdón, es el 3, versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Hermanos, las pruebas son la fuente de fortaleza para nuestra fe. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de confianza ¿en quién? En Dios. Yo sé que usted tiene muchas anécdotas que contar de lo bueno que ha sido Dios, hermano. Tal vez hay anécdotas que ni usted sabe que Dios le ha cuidado.
Un día en el cielo, yo me imagino algo así, el Señor nos va a mostrar de todas las cosas que nos cuidó. Ese día que usted se le quedó el teléfono y se regresó. Oye, qué casualidad, se me quedó el teléfono. No era casualidad, Dios le estaba cuidando. Un día, hermanos, en el cielo podremos ver cómo Dios nos cuidó. Pero, ¿sabes? El detalle está en cómo vemos las pruebas en nuestra vida. O sea, el creyente solo se enfoca en el por qué y no en el para qué de lo que vive. Las pruebas, hermanos, las pruebas de nuestra fe son el medio por el cual el alfarero trabaja en nuestras vidas. ¿Sabe? Muchos cristianos quieren que Dios los moldee. Amén. No, Señor, moldea mi corazón. Señor, transforma mi vida. Hermanos, pero Dios lo va a hacer a través de las pruebas. ¿Por qué? Confiamos más en Dios cuando no hay nada. Hermanos, creemos más en Dios cuando vienen las cosas o circunstancias que yo no puedo solucionar. Y dice Isaías 64:8, no vaya allá, yo lo leo. Dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Señor, yo quiero ser el vaso, yo quiero ser el barro. Hermanos, pero Dios lo va a moldear a través de las pruebas, a través de las aflicciones. Hay algunas cosas que son consecuencias de nuestro pecado. No, pastor, es que Dios me mandó esta enfermedad, hermanos. Hay que ver si no es el resultado de una vida desenfrenada en el pecado. Yo quiero que usted pueda entender eso. ¿Sabe? Dios está moldeando nuestras vidas. Pero las pruebas son fuente de paciencia. Puedes pasar allí en las láminas que tengo. Cuando hablamos de paciencia, siempre pensamos, escuche bien, una espera pasiva. Si yo le digo a usted sea paciente, ¿qué se imagina usted, hermano? Sinceramente. Una persona que esperando, ¿verdad? Cuando hablamos de paciencia, muchos nos imaginamos tener la cualidad de esperar a alguien esos falsos 5 minutos que le falta por llegar, ¿ok? O ese falso voy llegando o ya casi estoy listo. Esos son falsos, ¿ok? Yo considero, y yo lo voy a decir acá y me perdonan todos los presentes, que eso es mentira, ¿ok? Y si es mentira es pecado. Perdóneme por lo que le dije esta mañana. Pero cuando hablamos de paciencia, siempre pensamos que yo soy paciente, pastor, porque yo espero. Y usted piensa en esa persona que lo ha hecho esperar bastante. Mire, y usted dice, oye, pastor, si hay alguien que me hace esperar y a veces pierdo la paciencia, pero lo tengo que esperar. Pero realmente, hermanos, cuando la Biblia habla de paciencia, no está hablando de esa cualidad de ser pasivo y de esperar pasivamente. Bueno, estoy en la cola del Metrobús, y esperar otro Metrobús con paciencia y usted ve, cuenta los pajaritos. No, hermano, cuando la Biblia habla de paciencia, puedes avanzar ahí, por favor. Está hablando del griego upomone. ¿Qué significa este griego? Puedes avanzar ahí, por favor. Upo significa, no tan rápido, oye, vale, paciencia, ten paciencia. Upo significa bajo y menos, el estar, soportar, permanecer. En su raíz significa, o lo que podemos definir la palabra paciencia es permanecer bajo, ¿ok? Permanecer, ahora sí puedes avanzar pacientemente. Cuando hablamos de la paciencia, hermanos, que menciona la Biblia, escuche bien, estamos hablando de permanecer bajo, pero en el contexto cristiano implica, escuche bien, perseverar con esperanza, con actitud optimista, aguardando el momento preciso en que las cosas estén prontas a solucionar. Cuando hablamos de un cristiano paciente, como dice en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermanos, está hablando de ese permanecer bajo pruebas, ¿ok? Permanecer activamente bajo las circunstancias, que usted sea fiel a Dios, hermanos, en la escasez, con gozo, con paciencia. Las pruebas en mi vida me enseñan a soportar y avanzar con grandes cargas. ¿Ok? Cuando hablamos de paciencia, hermanos, estamos hablando de aprender a avanzar presionados por cualquier circunstancia que el mundo nos pueda colocar. Mire, yo no conozco sus cargas personalmente, pero un cristiano no puede encerrarse en sus problemas, hermano. Mire, un cristiano no puede agarrar y apagar la luz del cuarto y encerrarse, hermano. Usted enciérrese para hablar con Dios, hermano. Mire, un cristiano debe aprender a ser fiel a Dios en las peores circunstancias, porque la prueba de su fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Y qué es la paciencia, hermano? Permanecer bajo una gran carga y seguir avanzando. Tal vez, hermano, su gran carga hoy es un hijo que no conoce del Señor. Bueno, esa prueba, hermanos, le está enseñando a permanecer confiando en Dios que Él va a hacer algo. Amén. Mire, tal vez su prueba es una enfermedad. Y usted está avanzando, hermanos, usted es fiel en la iglesia, usted va a sus servicios constantemente,
Porque su prueba le ha enseñado paciencia. Y la paciencia le ha enseñado a caminar con las peores pruebas en su vida. Y usted avanza con una gran roca. Y esa roca no es pecado, porque dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, el que debemos despojarnos de todo peso y pecado, hermano. No está hablando de pecado ni de pesos personales. Está hablando, hermanos, de pruebas, como dice Santiago en el versículo 2, cuando halléis diversas pruebas. Está hablando de persecuciones, como vimos la semana pasada. Está hablando, hermanos, de sufrir en nombre de Cristo. Pero el cristiano no aprende a pasar las pruebas con gozo, porque de todo nos quejamos, hermano. Mire, sinceramente, y digo de todo, me incluyo, porque vemos lo malo y no vemos lo bueno. Pastor, pero ¿qué bueno hay en esto? Hermanos, que Dios le ha dado a usted la esperanza de expresar que usted confía en un Dios vivo. Amén. Mire, no se trata de que usted no se queje con Dios, desahógese con Dios, hermano, si usted quiere. Quéjese con Dios, hermano, pero aprenda a que sus pruebas, escuche bien, le enseñen paciencia. Hermanos, tal vez usted está como esa persona y tiene una gran roca. Pero hay pruebas, hermanos, que no son colocadas por Dios. Son nuestras malas decisiones que nos colocamos encima. Mira, hay personas que viven afligidas por cosas que no quieren soltar. Y como le digo, hermano, yo no estoy acá para juzgar su condición. Si usted no quiere soltar algo, bueno, usted acomódese con Dios, ore al Señor. Pero lo que le quiero decir es que usted va a tener gozo en las pruebas, o va a tener esperanza cuando usted entienda que son una fuente de paciencia. Mira, hermanos, usted quiere tener piernas de atleta. ¿Alguien acá le gustaría tener piernas de atleta? ¿Verdad? Correr. ¿A alguien le gustaría aquí correr, ir a La Guaira corriendo, venir corriendo? Ahí los hermanos de Calé levantan las manos, ¿verdad? Mire, todos los viernes, y voy a poner el ejemplo de hermanitos de Calé con mucho respeto, vienen caminando un grupito de abuelitas. Hermanos, escuche bien. Ellas salen de La Guaira, yo voy a Maiquetía, hermano, retorno a La Guaira, paso a hacer otras cosas, y cuando vuelvo a la casa vienen llegando al Brillante. Hermano, su cuerpo no es de atleta, pero tiene un Dios vivo que le da fuerzas para seguir adelante. ¿Sabe? Usted quiere tener un espíritu con piernas de atleta, usted tiene que pasar por pruebas. Hermano, no todo en la vida cristiana puede ser bonito, porque cuando vengan los tiempos malos, usted se va a quejar con Dios. Mira, hermanos, recuerde, ¿cómo puedo pasar las pruebas con gozo, pastor? Vea las pruebas como una fuente de paciencia. Vaya, por favor, a 1 de Pedro 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Están conmigo? 1 de Pedro, aunque las hermanas no tienen ni siquiera que ir a 1 de Pedro, pero vaya allá. Perdón, 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Y cuando estudiamos Santiago, vimos que ambas cartas fueron escritas a las mismas personas. ¿Ok? Está hablando del mismo grupo de personas. ¿A quiénes? A los expatriados, a que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Y Pedro y Santiago tenían una visión de los mismos problemas que ellos vivían. El versículo 3 dice, ¿están ahí conmigo, hermanos? Esto es una ayuda para las hermanas del béisbol bíblico. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice a continuación, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa palabra renacer quiere decir volver a nacer. Si usted es salvo, hermano, usted volvió a nacer. Dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura, es todas las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, si usted ha nacido de nuevo, usted es salvo, usted, hermanos, tiene una esperanza viva. Amén. No se trata de lo que pienso, no, usted tiene una esperanza viva. Sigo leyendo. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, versículo 4, para una ¿qué? Herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué significa la palabra incorruptible, hermanos? Que no se puede pervertir. La palabra incontaminada quiere decir que no está manchada por el mal, y la palabra inmarcesible, aquellos que notan que no se puede marchitar. Y me encanta, hermanos, porque la primera palabra que dice, para una herencia. Hermanos, yo le voy a confesar algo, yo he soñado que alguien me deje una herencia, ¿verdad? Y aparezca un tío rico, ¿verdad? Y mire, una herencia, $50,000. Uy, hermano, ¿a quién le gustaría recibir una herencia? ¿Sabe? Presta atención acá. Dios
nos da una esperanza viva y tenemos una herencia en los cielos, incorruptible, inmarcesible, hermanos, santa, pero nos gustan las herencias. Eso siempre nos ha gustado, hermanos, las cosas que Dios nos da. Pero mire lo que dice el versículo 5, y 6, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Está hablando de las circunstancias que vivían, los problemas, Dios los cuidaba para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo posterior. No está hablando de que hacían obras para ser salvos, sino está hablando de las circunstancias que vivían. Versículo 6 dice, en lo cual vosotros, ¿qué dice? Os alegráis. Mire, todo el cristiano de la época estaba contento al escuchar que había una herencia en los cielos. Pero el versículo 6 continúa diciendo, aunque, este es el que no me gusta, dice, ahora, por un poco de ¿qué? De tiempo. Hermanos, cuando usted vea la palabra tiempo en la Biblia, no está hablando de un periodo específico. Por ejemplo, dice la Biblia que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Obviamente, si dice un día, es un día. Si dice 7 días, son 7 días. Pero acá, el apóstol Pedro fue sabio y dijo, por un poco de tiempo. Ahora, pudieron haber sido 400 años. Pudieron haber sido 6 meses. Pero yo creo que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no le quiso hacer perder la esperanza viva del versículo 3. Porque si yo le digo a usted, hermano, tenemos un Dios vivo en los cielos. Amén. Que es su esperanza. Amén. Pero usted va a pasar por tribulaciones en los siguientes 25 años. Hermano, usted sale acá sin esperanza viva, sin confianza. Bueno, el apóstol Pedro fue sabio porque no les podía mentir, no les podía decir algo que no era verdad. Y les dice, aunque ahora por un poco de tiempo, y mira lo que dice a continuación, hermano, si es que, hermano, las pruebas son necesarias en nuestras vidas. Y sigo leyendo, tengáis que ser, ¿qué, hermanos? Afligidos, dice el versículo 6, en diversas pruebas. Santiago dice, hermano, cuando os halléis en diversas pruebas. Pedro dice, también en diversas pruebas, pero mira lo que dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra, ¿qué? Fe. Fe es confianza en Dios, confianza en el futuro, confianza en que Dios va a hacer, confianza en que Dios puede. Hermanos, todas las pruebas que provienen de Dios es para fortalecer nuestra fe. Amén. Sigo leyendo el versículo 7. Para que avanza allí, puedes poner mi láminas, por favor. Puedes poner mi lámina allí. Manténgase en el versículo 7. Avanza. Vimos que es paciencia, permanecer bajo. Puedes avanzar ahí. Dice el versículo 7, hermanos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con ¿qué? Con fuego. Bueno, el oro, hermanos, para fundirlo se necesita alcanzar una temperatura de 1064 grados. Y para que tenga su punto de ebullición, cuando usted ve que usted monta una olla y comienza a echar burbujas, necesita 2856 grados. Quiere decir, hermanos, que tal vez las pruebas que usted está viviendo le están purificando, pero no ha llegado a su máximo lugar de ebullición o a su máximo esplendor para la confianza en Dios. Hermanos, quiere decir que tenemos desde 1064 grados a 2856 grados para ser probados por Dios. Y sigo leyendo, dice el versículo, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y cuando dice la continuación, está hablando de la fe, sea ya en qué, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, usted quiere tener gozo en las pruebas. Usted vea con propósito cuando Dios pruebe su confianza. Mire, yo no sé en qué manera Dios le va a probar, porque no quiere decir que lo que estoy enseñando usted lo está viviendo. Tal vez usted no está pasando por nada, gloria a Dios por eso. Pero usted se prepara, hermanos, con un corazón lleno de gozo, para cuando vengan las pruebas, su esperanza no se pierda en medio de las aflicciones. Amén. Mire, para que su esperanza, hermano, no se pierda cuando vengan los momentos difíciles, porque recuerde, Dios lo va a probar a tal punto que usted sea purificado como el oro. Hermano, yo quiero cambiar. Sí, el Señor Jesús va a trabajar con usted. Pastor, yo quiero que mi vida tenga más fe. Hermanos, Dios le va a mandar tribulación, Dios le va a probar. Pastor, yo quiero que mi vida cambie. Bueno, hermanos, usted tiene que pasar por el fuego de las pruebas, pero el problema no es el fuego, el problema es su actitud en medio del fuego. Mire, el oro cuando pasa por el fuego adquiere más valor, hermanos. Cuando usted pasa por las pruebas sin darse cuenta, su vida adquiere más valor.
¿Sabe? Cuando hablamos del gozo en las pruebas, escuche bien, es la causa de alegría en una esperanza futura de que Dios va a hacer algo bueno. Porque no se trata de que, bueno, voy a vivir con una sonrisa el peor momento de mi vida. No, hermano, es que yo confío que de eso malo Dios va a hacer algo bueno. Dice ahí la Biblia, en el versículo 7, dice, aunque perecedero se prueba con que con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra. Hermanos, gloria a Dios si sus pruebas han sido para glorificar el nombre de Dios. Mire, las personas a su alrededor dicen, yo quiero tener su paz, y han conocido a Cristo por su esperanza. Mire, y yo creo que Dios, estos tiempos, el COVID, hermanos, toda la pandemia, todo eso que vivimos, yo creo que fue una oportunidad para que los hijos de Dios mostraran la esperanza. Amén. Mira lo que dice ahora, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3, por favor. ¿Cómo puedo tener gozo en las pruebas, hermanos? Debo entender que las pruebas son para producir, ¿qué? Fortaleza y paciencia. Es aprender a caminar, hermanos, presionados. Un cristiano, y le doy esto como consejo, no puede encerrarse, hermanos, o pagar sus rabias cuando estén las pruebas con los que están a su alrededor. Hermanos, sus hijos no tienen la culpa de sus aflicciones. Y cuando digo aflicciones, cosas que pasan en el trabajo, personales, hermano, usted tiene que aprender a echar sus cargas sobre Dios. Mira, no estoy de acuerdo con creyentes que simplemente se aíslan en sus peores circunstancias. Hermano, somos una familia en la fe, amén. Y en las peores circunstancias, usted necesita apoyo, usted necesita aliento, usted necesita ayuda. Pero mire lo que dice Romanos 5.3, seguimos en el mismo punto de lo que producen las pruebas y cómo tener gozo en las pruebas. Bueno, ¿cómo tener gozo, hermanos? Usted recuerde que las pruebas producen paciencia y fortaleza. ¿Ok? Romanos capítulo 5, versículo 3, cuando estén allá me dan un fuerte amén. Puedes avanzar ahí, por favor. Vamos a ver, hermanos, en Romanos 5.3, lo que es la cadena de oro del cristiano. ¿Ok? ¿A quién le gustaría tener una cadena de oro? Oye, pastor, cuando esté en crisis la vendo. Pero espiritualmente hablando, hermanos, usted tiene una cadena de oro. Usted tiene algo que es como cuando usted agarra un dominó y le da, y al caer una, ¿qué pasa, hermano? Caen todas las demás. Bueno, dice Romanos 5.3, desde el versículo 1 al versículo 2 está hablando de nuestra justificación, y dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué, hermanos. Esa palabra gloriarse quiere decir complacerse. Yo me complazco, hermanos, y como le digo, cuando todo está bien es muy fácil leer el versículo, por eso no quiero reprochar su actitud hacia Dios, simplemente le quiero dar un mensaje de esperanza. El versículo 3 dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando habla de tribulación es tormento, su peor tormento. Dice, continúo leyendo, sabiendo, escuche bien, sabiendo que la tribulación, ¿qué dice, hermano? Produce paciencia. Mire, cuando usted está en su peor tribulación, Dios le va a enseñar a aprender a avanzar con el peso encima. Y hermano, si usted aprende en el camino, es una decisión propia, soltar eso o seguir avanzando con esa carga. Pastor, que no he podido. Bueno, hermanos, confíe en el Señor y llene su corazón de esperanza. Pero dice, la primera parte de la cadena dice ahí, que la tribulación produce paciencia, ¿ok? Pero sigo leyendo el versículo 4. Y la paciencia, ¿qué, hermanos? Prueba. Cuando hablamos de esa palabra prueba, es examen. Mire, cuando usted está en una tribulación, usted tiene paciencia y esa paciencia produce una prueba. Esa es su prueba, hermano. ¿Cómo saber si yo realmente tengo una esperanza de vivir en Dios? No lo puedo saber en mis mejores momentos. Hermano, yo no puedo saber si yo realmente confío en Dios cuando me está yendo bien en el trabajo. Amén. Mire, yo no puedo saber si yo confío en Dios cuando tengo el dinero suficiente para abastecerme, para suplir mis necesidades. Lo sé, hermanos, que mi esperanza está en Dios cuando vienen las tribulaciones, porque la tribulación monta una carga sobre mí que me enseña a avanzar, y esa es mi prueba. Pero mira lo que dice a continuación, el versículo 4. Y la prueba, ¿qué dice, hermano? Esperanza. Hermano, versículo 4 dice, y la prueba, esperanza. ¿Sabe? Cuando hablamos de esperanza, hermanos, es ánimo optimista. Es que usted vaya, hermanos, con su carga más fuerte,
siendo optimista de que Dios le va a ayudar. Mire, usted va optimista entendiendo que lo que sucedió no era lo que usted quería, pero usted con el tiempo, hermanos, acepta la voluntad de Dios. Mire, qué difícil es aceptar la voluntad de Dios de un día para otro, pero un cristiano que está en las pruebas, todos los días le dice: Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. Hermanos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, amén. Pero las circunstancias, no. Yo quiero que usted pueda entender eso. No, pastor, yo leo ese versículo y me lleno de gozo porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, hermanos. Pero las circunstancias que usted está viviendo por la voluntad de Dios tal vez no son las agradables para su vida. Pero el versículo 5 dice: y la esperanza, ¿qué dice, hermanos? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, si usted está hoy acá y quiere aprender a tener gozo en las pruebas, vea las pruebas como una fuente de paciencia, hermanos, y de fortaleza. Mire, usted quiere tener la cadena de oro del cristiano, entienda que cuando viene la tribulación, seguido, hermanos, seguido, escuche bien, seguido, a continuación, después, escuche bien, debe venir la paciencia. ¿Qué es la paciencia, hermano? No es una espera pasiva, es un avance bajo la tormenta, bajo la prueba, y yo confío en que Dios me va a ayudar. Y esa paciencia, hermanos, es mi prueba, y la prueba o la paciencia, como dice acá, da resultado de esperanza, y yo manifiesto que yo confío en un Dios vivo que está en los cielos. Hermano, no se trata de sonreír todos los días. Se trata de todos los días inundar nuestro corazón de una esperanza viva. Amén. Mira, usted tal vez tiene un familiar enfermo. ¿Y cómo le sonríe a su familiar enfermo, hermano? La peor circunstancia que yo he vivido en un hospital fue con un hermano. Y sabe que es difícil dar aliento a una persona que está en un hospital. Mira, hermano, qué difícil es sonreír teniendo un familiar enfermo. Qué difícil es, hermano, transmitir gozo cuando todo lo que está a mi alrededor me inspira desconfianza hacia el futuro. Hermano, qué difícil es yo leer o pronunciar la voluntad de Dios es agradable y perfecta cuando un ser querido está en una cama por una enfermedad o un accidente. Hermanos, pero lo que le quiero decir es que en medio de su peor tribulación debe inundar su corazón una esperanza viva. Y la próxima semana, espero terminar con este punto, ¿cómo tener gozo en las pruebas, hermanos? Porque producen paciencia, y la próxima semana vamos a ver porque son una fuente de ayuda para otros. Mire, lo que usted vive puede ayudar a otros. Si a usted lo han robado por un callejón, ¿qué recomendaría usted? Que no pase por ahí. Bueno, hermanos, sus pruebas son para ayudar a otros. Vamos a darlo hasta acá porque se me acabó el tiempo. Quiero recibir bendición con la palabra de Dios. La próxima semana terminamos con este punto del gozo en las pruebas, así que vamos a orar. Le invito a cerrar sus ojos y oramos.